Zünde an ein Feuer, Herr, im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel, leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich Seele und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschaut, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Ich glaube Gott, es wird schon noch geschehen, was mir zugesagt. Sein Wort bleibt fest, wird nimmer mehr vergehen.
Amadas hermanas y hermanos en el Señor, para esta tarde, con el hermano Frank desde Zúrich, saludamos a todos los creyentes por todo el mundo en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo pasa veloz. La primera mitad del año 2023, en una semana habrá terminado. La venida del Señor se ha acercado mucho. Le estamos muy agradecidos al Señor por en este lugar aún poder reunirnos sin estorbo para escuchar, oír la palabra de Dios de boca convocada. No le podemos agradecer a Dios lo bastantemente por haberle llamado y establecido a Dios, por anunciar el último mensaje verdadero y puro, para que los últimos sean llamados a salir. El hermano Frank siempre ha enfatizado que él lo ha hecho todo lo que debió hacer y debía hacer. Y el Señor mismo ahora está cumpliendo su obra de redención en este último tiempo. Lo mejor aún vendrá. Es lo mejor si nuestras reuniones no las dejemos y no perdamos el tiempo. Hoy hemos venido en gran expectación para experimentarle, vivirle al Señor tan poderosamente como la iglesia original en el día de Pentecostés 2000 años atrás. Dios en esta tarde nos sea benigno para que esta fe que existe en nosotros la usemos para que el Señor pueda obrar la obra o la maravilla. Si nos atrevemos a establecernos en la palabra, Dios puede hacer ocurrir cosas tal como en el pasado lo ha hecho. Antes de la oración, quiero leer una palabra de Efesios 3. Efesios 3. Leo los versículos 14 hasta 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia o toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades,
por los siglos de los siglos. Amén. Que esta palabra en este posterior tiempo se revele, esta palabra en todos nosotros, especialmente los versículos 16, 17 y 19, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros o en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta ahí esta valiosa y santa palabra. Oremos. Padre Celestial, de todo corazón te agradezco por en esta hora de la tarde por poder estar reunidos. Juntos miramos hacia ti, de donde viene nuestra ayuda, nuestro socorro, para que nuestra alma se calme, pues de parte de ti solamente viene nuestra esperanza y nuestro fortalecimiento, consuelo. Tú eres tan fiel, tu misericordia nunca se acaba, sino que también es nueva en esta tarde. Alabamos y enaltecemos tu nombre y glorificamos tu presencia. Amado Señor, abre las ventanas del cielo de por encima de nosotros y obra hasta las profundidades de nuestros corazones, hasta que todo se haya extinguido, lo que no es según no es como tú, que el Espíritu del Dios vivo que barre todas nuestras debilidades, oh Señor, enderézanos y fórmanos para que tu bendición la tengamos por gracia. Bendice y fortalezca también el portador de la palabra, nuestro amado hermano Frank, y unge sus labios a través de los cuales tú nos hablas. Que tu palabra ahora obre aquello para lo cual la enviarás, para que nadie se tenga que ir de aquí vacío. Señor, enséñanos a orar según la manera de los discípulos. Te agradecemos por oír nuestras peticiones y oraciones. Tú consuelas a tu pueblo, todos según espíritu, cuerpo y alma. Tú bendices y sanas. Tu maravilloso y glorioso nombre de Jesús sea enaltecido y loado y glorificado. Amén. También yo a todos vosotros os quiero darle la bienvenida desde Zúrich. De hecho, es la misericordia de Dios el poder tener esas reuniones y realmente que todos por todo el mundo puedan compartir oyendo
y siendo incluido en la preparación para el día glorioso del retorno de Jesucristo, el hermano Baumgartner ha leído palabra poderosa, y hermanos y hermanos, simplemente lo podemos decir. Jamás la palabra de Dios ha sido revelada de la manera como como se ha hecho en nuestro tiempo, y le estamos muy, muy agradecidos por esto. Y como ya dije recién, desde Zúrich simplemente saludamos especialmente a todos los hermanos, los que traducen en otros idiomas, y también estamos agradecidos por aquí también en Zúrich por poder teniendo lugar las reuniones aquí en Zúrich. Este es el tiempo en el cual el pueblo de Dios ya no puede quedarse en casa, en los hogares, sino que debe tomar parte de las reuniones, porque el Señor habla a través de su palabra y nos habla a nosotros todos. Y si lo puedo mencionar, simplemente estoy conmovido pensando que Dios el Señor a Pablo de manera especial lo ha podido usar para todo lo que concierne la iglesia, para escribirlo, anotarlo todo, sean las epístolas a los romanos o a los corintios, las cartas a los gálatas o efesios, acerca en todas partes la palabra santa de Dios, el plan de salvación de Dios, en todas partes se explanó, se explicó el plan de salvación, y simplemente estamos agradecidos por haberle usado Dios al hermano Branham en nuestro tiempo para realmente esto, lo que Pablo había recibido, revelado de parte de Dios, para entregarlo de nuevo, pues a él también se le dio la tarea de anunciar la palabra. Es necesario una convocación, un envío divino y un encargo divino para llevarlo a cabo. Y podemos decir, apóstoles y profetas habían sido llamados, convocados, comisionados y enviados de parte de Dios para anunciar lo que Dios en todo su plan de salvación se había determinado. Y por eso, hermanas y hermanos, tendremos que subrayar y recalcar eso que no vivimos en los días de la Reformación, donde Dios ha hecho un nuevo comienzo después de los más de 1000 años del periodo tenebroso medieval. Todos sabemos cómo los primeros 300 y 400 años transcurrieron después de la venida de Cristo. Y sabemos que lo que ocurrió y sucedió en los 1000 años después de eso, hasta las 7 cruzadas, cuántos millones han dejado sus vidas porque no
no quisieron pertenecer a la iglesia romana y no pudieron pertenecer a ella. Simplemente era un tiempo en el cual cada ciudadano en el reino romano debió pertenecer a la iglesia romana, católica romana. Ambas cosas eran necesarias, Estado e iglesia. Pero desde la Reformación, Dios, de hecho, ha hecho un nuevo comienzo y hemos pasado de avivamiento a avivamiento, cada vez más profundamente hasta el avivamiento de Pentecostés en nuestro tiempo. Y ahora viene el final y el retorno del Señor. De hecho, está ya tan cerca que se puede palpar. Llegaremos a algunos puntos. Leemos de Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A eso podemos decir amén. Antes de que el hombre de Dios escribió el capítulo 2, 3 y 4 y siguiendo, ya en el comienzo presentó lo principal, y eso también nosotros lo queremos hacer. Llegaremos al capítulo 3, pero ahora seguimos leyendo Efesios 1, Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También a eso decimos amén. Antes de la fundación del mundo, antes de que ocurriera el pecado original, antes de que alguna cosa pudiera suceder en tierra, Dios, antes de la fundación del mundo, se ha propuesto el plan de salvación. Y hermanas y hermanos, el que esto no lo pueda creer no estará ahí. No estará ahí cuando Dios culmina su obra. La fe es la condición para que Dios las promesas pueda cumplir en nosotros. Abraham le creyó a Dios, y asimismo nosotros le creemos a Dios, y así veremos cumplidas todas las promesas. Antes de la fundación del mundo, habiendo sido elegido, y ahora Dios lleva a culminar, a terminar su plan de salvación, y nosotros podemos tener parte. Efesios 1:5. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amadas hermanas y hermanos, esta era la intención, el fin principal. Dios quería tener hijas e hijos de Dios, los que
hayan salido de Él, los que no fueron creados por Él, sino que por el Espíritu fueron engendrados y nacidos por gracia, nacidos hijas e hijos de Dios. Todos sabemos, también los ángeles fueron nombrados hijos de Dios. En Job 1, los hijos de Dios se reunieron y el enemigo vino y también estuvo entre ellos. Pero todos eran hijos, seres creados, todo creado. Pero ahora vino lo nuevo determinado para la eternidad. Tú eres mi hijo, a ti te he engendrado. Y así Dios ha hecho el nuevo comienzo en el Nuevo Testamento por la revelación de Dios como Padre en el Hijo. Y por eso, hermanos y hermanas, está escrito que Él, el Redentor, se les revelara su nombre, el nombre del Señor. Salmo 22. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y el Redentor dijo: yo subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Nosotros hemos sido engendrados por el mismo Espíritu y renacidos para esperanza viva, y hemos vivido la institución, la adopción de hijos. Somos hijos e hijas de Dios, y sabemos en el retorno del Señor, el cuerpo mortal será cambiado y recibiremos el cuerpo de resucitación. Leemos de Romanos 9, 26. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También a esto decimos amén. Ya en el profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, se anunció, se profetizó que los gentiles que no tenían parte de las promesas las cuales Dios le había dado a Israel, es de que los que no sois pueblo mío, seréis llamados hijas e hijos del Dios viviente. Oh, qué maravillosamente Pablo eso lo reveló y nos lo dejó. Nos alegramos de esto, de que nuestra fe solo está basada y anclada en la palabra de Dios. Gracias sea al Señor. Leemos de Efesios 1:9. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Gracias sea al Señor. Él se lo ha propuesto, lo que se debió hacer, y Él lo hace según su libre consejo y decisión. Él mismo, Él personalmente decidió lo que sucedería y lo que se realizaría.
y se hizo, y hasta el cumplimiento de todo será así. Leemos de Efesios 1:11. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. En él tenemos parte de la posesión de la salvación. No es teoría. Toda la redención es una realidad divina y le agradecemos a Dios de todo corazón por eso, por habiéndonos dado tanta misericordia, que no solamente tenemos arrepentimiento, conversión, renovación, renacimiento y llenamiento del Espíritu Santo, que no creamos solo esto, sino que todo el consejo de salvación de nuestro Dios, el cual Él llevará a cabo ahora con la Iglesia de las naciones, con Israel y luego con todo el mundo. Todo ahora llega al cumplimiento y llegará al punto sublime. Leemos de Efesios 3:3. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Amén. Que por revelación fue declarado el misterio. Amados hermanos y hermanos, no basta, no alcanza, no es suficiente ir a una escuela bíblica y oyendo las explicaciones, los entendimientos de los profesores. No, a cada uno personalmente las revelaciones de la historia de salvación se le deben darle personalmente, como personalmente cada uno debe experimentar su conversión, renacimiento, el bautismo con el Espíritu Santo. Así nosotros personalmente ahora podemos recibir la plena revelación y podemos decir sin exagerar, así como a Pablo se le reveló, así se me reveló a mí. Tal como al hermano Branham se le reveló, así a mí se me reveló. Pablo no escribe a los apóstoles los que han escrito las cartas, sino que él escribe a aquellos los que leyeron las cartas, sus cartas. No se escribe a nosotros, la palabra se dirigió a mí, a ti, a nosotros. Amadas hermanos y hermanos, por todo el mundo a nosotros se nos dirigió para que a cada uno de nosotros la misma revelación le llegará y le será dado por gracia. Leemos de Efesios 3, 4 y 5. Efesios 3, 4 y 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Alabado y loado sea el Señor. Lo mismo, realmente lo mismo hoy podemos decir nosotros. Lo que en tiempos pasados, desde el tiempo de la Reformación, lo que no se reveló, no fue revelado en todos los avivamientos, y fueron avivamientos los cuales Dios había dado. Y todos los que en el tiempo de Lutero, de Calvino, de Zwingli y Schwenkfeld y Erasmo, de todos los que fueron, todos los que por ellos creyeron, ellos experimentaron a Dios personalmente, pero solo se pudo creer lo que se había anunciado, lo que se anunció. Pues la fe viene de la predicación. Y todos los que en sus respectivos tiempos creyeron lo que se les predicó, esto también lo experimentaron, lo vivieron. Y así vemos que en cada avivamiento el Señor avanzó y entró más profundamente. Wesley ya no predicó la conversión o el arrepentimiento, la justificación, sino que él predicó la santificación, la consagración, que la persona que llegó a ser creyente, que debe consagrar su vida, dedicar su vida a Dios. Y luego en el avivamiento de los Pentecostés, no solo que haya conversión, renacimiento y santificación, sino que también el bautismo con el Espíritu Santo. Todo paso a paso se reveló, pero nunca antes. Esto lo que a nosotros en ese tiempo se nos reveló, nunca antes fue anunciado al pueblo de Dios en esta cabalidad. Y lo digo con corazón honesto y honrado. Todos esos grandes hombres de Dios eran reformadores, eran evangelistas y aportaron sus respectivas partes, pero no eran profetas. Y el que en los Hechos lee, Dios ha instituido en la iglesia los diferentes servicios, y en Efesios 4:11 lo podemos leer. Y el que lea en Hechos 13 constata que en una iglesia se encontraron 5 profetas y doctores. Hechos 13:1, 5 profetas y profesores en una sola iglesia. Pero en todos esos años, desde la Reformación, ya no hubo profeta. Pero en nuestro tiempo, para el último inciso, ya no se anunció un reformador, sino que así dice el Señor: yo os envío el profeta Elías, y él lo restaurará todo. Todo lo repondrá al estado correcto. Esta es la promesa para nuestro tiempo. Y el que encuentra gracia con Dios no solo cree lo que sucedió y lo que se anunció en los transcurridos 500 años, sino que lo que ahora al pueblo de Dios se le anuncia.
y en nuestro tiempo no se funda o no se establece nueva dirección de creyentes. En cada avivamiento que hubo lugar en los pasados 500 años, de cada eso emergió, se estableció una nueva dirección de creyentes. Los luteranos, los de Wesley y los bautistas de John Smith, los metodistas, los menonitas, todos los diferentes grupos se establecieron, se fundaron. Cada vez se establecieron nuevos grupos hasta el movimiento de los pentecosteses. Pero ahora no se establecerá nuevo grupo de creyentes, sino que ahora tiene lugar el llamamiento a salir de todas esas diferentes direcciones de creyentes. Eso es, vosotros, pueblo mío, salid de en medio de ellos, separaos, no toquéis nada inmundo. Por todas partes quedaron cosas no puras, impurificadas, enseñanzas no bíblicas, prácticas no bíblicas, y de todo quedaron partes en las reuniones y los establecimientos de los avivamientos. Y digámoslo otra vez también, esa enseñanza de la Trinidad. Es posible que por un lado la gente, recibieron la bendición de Dios, pero por el otro lado permanecieron en el error, y en todas esas doctrinas. Esto para mí es incomprensible. Todos siguieron practicando la enseñanza trinitaria y el bautismo trinitario. Dígame por qué. Porque no se les había relevado aún. Pero en nuestros días, y lo digo otra vez, tal como lo hemos leído, lo que en las épocas pasadas no había sido revelado, en nuestro tiempo se nos ha sido revelado todo eso. Ya no es el tiempo en el cual alguna que otra cosa se reformará o se reformó, sino que en el cual todo se deberá y debió reponer al estado original, según doctrina, fe y de acuerdo a todo lo que pertenece al plan de salvación de nuestro Dios. Y hermanos y hermanas, y por eso el Señor el 2 de abril me ha dicho, siervo mío, no fundes, no establezcas iglesias locales. He predicado y anunciado en 170 países, pero en ninguna parte he establecido, fundado iglesias locales. Dios se usa de hermanos y tiene hermanos en cada ciudades y países para juntar a los creyentes, los fieles, para allá oír la palabra revelada. Pero de acuerdo, o como también el hermano Branham ha dicho, no habrá nueva denominación que se establecerá. Y luego dio el ejemplo. Ahora ya no es la pregunta de la iglesia, sino que ahora es la pregunta, ¿quién pertenece a la iglesia novia? Pues está escrito, he aquí el novio viene, y los que estaban dispuestos, preparados, entraron a las bodas. Ahora ya no se trata de alguna iglesia, sino que ahora se trata del llamado a salir de aquellos los que pertenecen a la iglesia novia, de todas las iglesias.
los que luego serán santificados en la palabra, en la palabra de la verdad, siendo santificados y reconociendo el servicio que Dios nos ha dado. Los que aceptan eso se corrigen, se dejan restaurar y reponer. Y así el Cordero la novia del Cordero, ahora al final del tiempo de la misericordia y de la gracia, ahora llegará a plena concordancia con el novio. Y le agradecemos al Señor por haber recibido el hermano Abraham la comisión y el encargo de traer este mensaje divino, el que precedería la segunda venida de Cristo. Y esto se ha hecho. Todos los pueblos, todas las lenguas han recibido el último mensaje. Y el último mensaje es como el primer mensaje. Dios nos ha repuesto, llevado de vuelta al comienzo. Y no hay ni una enseñanza errada que se encuentra en la iglesia de novia de Jesucristo. Todos han vuelto a la palabra. Y en la palabra serán y son santificados y luego sellados con el Espíritu Santo. Leemos de Efesios 3:8. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A eso también decimos amén. Todos sabemos que las promesas fueron dirigidas a Israel y luego vino el cumplimiento de aquello lo que ya en el profeta Isaías 49 está escrito: te he hecho luz para los gentiles, para que mi salvación alcanzará los confines de la tierra. Y Pablo había sido llamado directamente para eso, de entregarle a todos los gentiles el mensaje de salvación. Y con Gálatas 1, junto a Barnabás, a Pedro y a Santiago y a Juan, se les extendió la mano, se dieron la mano, diciendo: vosotros predicaréis a los judíos y nosotros obraremos por los gentiles. Dios también se preocupó de eso, de que viniera el tiempo en el cual el Evangelio se llevó desde los judíos a los gentiles, y el tiempo vendrá en el cual Dios volverá también a Israel y reparará todo el daño con Israel. Todo ya ha sido anunciado en las Escrituras y todo sucede. Y por eso Pablo habló del misterio del consejo de Dios. Una y otra vez habló de eso y escribió: contad eso. ¿Cuántas veces usó la palabra misterio? Oh, gracias sea al Señor. Gracias sea al Señor por habernos revelado cada misterio en el contexto en el cual pertenece. Por favor. Leemos de Romanos 11. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los demás fueron endurecidos.
También esa es una palabra valiosa y santa, aunque duela y duele, pero cuando Dios habla y la gente endurece sus corazones, y por eso está escrito, no endurezcáis vuestros corazones, y por eso está escrito, hoy, escuchando su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De Israel, Dios solo pudo tomar a aquellos los que de hecho creyeron. Y esos eran los elegidos. Asimismo, ahora con las naciones, solo el que ahora le crea a Dios y las promesas para ese tiempo, el que de corazón realmente cree estas promesas, él pertenecerá a los elegidos y tendrá parte en aquello lo que Dios está haciendo presentemente. Leemos de Jeremías 29, Jeremías 29, 13 y 14. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. También para eso, por eso estamos agradecidos. Esto personalmente lo hemos presenciado, que Dios el Señor, su pueblo de Israel, que se diseminó en todos, se había diseminado por todo el mundo, Dios lo ha vuelto a Israel, y desde 1948 volvemos a tener Estado de Israel. Y si de todo corazón me buscaréis, yo seré hallado por vosotros. Y lo vemos que el tiempo ha llegado. La profecía bíblica se ha cumplido. El pueblo de Israel se ha vuelto a establecerse en el país de la promesa, y le agradecemos a Dios, el que cumple todas las promesas, y le agradecemos al Señor por haber dicho, si veréis que esto todo sucede, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Dios tiene un camino con la iglesia novia y luego con Israel. Todo Dios lo tiene en preparación, y todo sucede y se hará según su plan y su voluntad. Leemos la última cita de Efesios 1, 17. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Hermanas y hermanos, me repito, aquí el apóstol escribe dirigiéndose a nosotros, los que nosotros leemos lo que ha escrito él. La palabra ha sido dirigida a nosotros, y le agradecemos al Señor por habernos dado el espíritu de revelación
De hecho, solo es el Espíritu Santo el que lo puede revelar todo y el que lo hace también. El Señor, nuestro Señor ha dicho muchas cosas les tendría que decir, pero si vendrá el Santo Espíritu, el que os enviaré, Él os llevará y guiará en toda verdad. Y así se hizo. Resumamos de qué lo que se trata ahora. Dios tiene un plan de salvación, el cual lleva a cabo. Y su cosa principal era el tener hijas e hijos, los que en la eternidad estarán alrededor de Él. Lo principal era que Él, como rey, establecería su reinado en la tierra, en donde no habrá Satanás ni cosa alguna, sino que solo un reino, un reinado, y es el cual es el reinado de Dios. Esto ya lo esperaron los israelitas en aquel entonces, porque está escrito: aquí tu rey viene hacia ti. Pero primeramente tendrían que leer: aquí este es el Cordero de Dios. Los judíos y los hombres que en aquel entonces leyeron la Torá no leyeron de aquello lo que primeramente debió suceder y hacerse realizar. Leyeron que el Señor vendría como rey y haciéndolo todo, arreglándolo todo con los enemigos, estableciendo su reinado. Pero en aquel entonces no se trató de eso. Primeramente se trató de que nuestro Señor, el cual es rey, que viniera como redentor, primeramente consumando la salvación, para que con los salvados y redimidos pudiera establecer su reinado, no como reinado según ese mundo. No. Cuán agradecidos podemos ser que Dios en cada ámbito nos ha dado la misericordia de en ordenarlo todo bíblicamente. Amados hermanos y hermanas, digámoslo otra vez. Dios a Juan el Bautista le ha enviado para preceder la primera venida de Cristo. Todos lo podéis leer: Isaías 43, Malaquías 3, 1, Lucas 1, 17, Mateo 11. Podéis leer Mateo 17. Podéis leerlo todo. Cómo el servicio de Juan el Bautista se puede ordenar bíblicamente. Y cuando en Juan 1 fue preguntado: ¿eres tú Elías? Él dijo no. ¿Eres tú Cristo? Dijo que no. ¿Eres el profeta? Dijo que no. Y la pregunta: ¿quién eres? Y en versículo 23: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, enderezad camino al Señor. Él sabía su comisión basada bíblicamente, su envío, y por eso está escrito en Lucas 1: de la boca del arcángel Gabriel, el cual le dio la promesa a Zacarías de que Juan naciera, que precedería al Señor y prepararía al Señor un pueblo bien preparado.
Esto el arcángel Gabriel lo ha dicho en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Lo podéis leer en Lucas 1. Hermanas y hermanos, también en nuestro tiempo, con todo lo que enseñamos, hemos vuelto a la palabra de Dios, hasta la precisión de que en Malaquía 4, en las últimas dos promesas está escrito, Él volverá el corazón de los padres a los hijos, Esto era en el servicio de Juan el Bautista. Así está escrito en el Nuevo Testamento. Y lo segundo, Él volverá el corazón de los hijos de Dios hacia los padres apostólicos, y le preparará un pueblo para el Señor. Hermanas y hermanos, digámoslo claramente hoy. Tan cierto, Elías en el monte Carmel, tal como Elías llamó a juntar el pueblo de Dios en el monte, y el altar derribado lo restauró, reedificó, sacrificando el holocausto, y habiéndole dicho al pueblo, si Dios es Baal, servidle a él, pero si Dios es el Señor nuestro Dios, entonces servidle a él. Y los sacerdotes de Baal llamaron, se dañaron, se hicieron heridas y no vino respuesta. Pero luego el profeta Elías dirigió su oración hacia Dios el Señor y habla las palabras maravillosas. Eso de que vean que todo esto he hecho de acuerdo a tu palabra. Él, de acuerdo a la palabra del Señor, juntó al pueblo, reedificó el altar, entregó el holocausto, presentó el holocausto. Y por eso puedo decir que todo esto lo he hecho de acuerdo a la palabra del Señor. Y luego vino la respuesta de Dios. Hermanas y hermanos, también en nuestro tiempo se pudo decir y se puede decir que el hermano Branham ha restablecido la enseñanza de los 12 apóstoles, lo ha puesto de nuevo en el candelero y lo ha reedificado, restaurado, y puedo decir que todo esto lo he hecho de acuerdo a tu palabra. Y así también creemos que Dios el Señor ha hecho no solo un avivamiento, sino que una visitación misericordiosa por el poder del Espíritu Santo lo dará y lo enviará. Que la lluvia tardía caerá y que el Señor mismo hará la finalización. Y todos nosotros jubilaremos y lo alabaremos, y el Señor nos tomará a su gloria. Hermanas y hermanos, el último mensaje lo hemos oído. Digámoslo otra vez. Lo que en los 2000 años transcurridos, lo que no se reveló en nuestro tiempo, sí que se reveló. Acordaos, apenas 1963, en marzo, se abrieron los 7 sellos. Hasta aquel tiempo, el libro de los 7 sellos estuvo sellado con 7 sellos.
Pero en marzo 63, el Señor le reveló al hermano Branham los 7 sellos. Hermanas y hermanos, mucho se podría decir. Todos vosotros los que creéis el mensaje, todos sabéis de lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho. Y hemos oído el último llamado, el último mensaje, lo hemos recibido y aceptado en fe. Ahora, una palabra a todos los que pasan por diferentes y especiales pruebas. Una y otra vez oímos noticias tan pesadas en las familias, en los matrimonios, por todas partes, entre los jóvenes, entre los padres, enfermedades y cosas pesadas, malentendimientos, cosas diferentes y cosas pesadas se oyen por doquier. Pero, amadas hermanas y hermanos, nosotros pasamos por todas estas pruebas y como vencedores saldremos de todo eso. Seremos vencedores por la sangre del Cordero, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, la cual hemos creído de corazón. No hemos creído en general, sino de corazón hemos creído. Y Juan fue llevado a la isla de Patmos por la palabra, a causa de la palabra de Dios y a causa del testimonio de Jesucristo. Y el hermano Branham había sido enviado en nuestro tiempo por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y le agradecemos al Señor por haber recibido un resumen, una introducción en todo eso. Y como en el capítulo, en la epístola de Efesios, en el capítulo principal, lo hemos leído, que el Señor nos ha revelado el misterio de su voluntad. Dios a nosotros nos ha revelado para su voluntad para esta época. Sabemos lo que Dios ha determinado para esta época. Aquí está escrito. Y por eso es tan importante. Es tan importante que nosotros, a causa de la palabra de Dios, a causa del testimonio de Jesús, por la sangre del nuevo pacto y el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Agradezcámosle a Dios el Señor. Vosotros los que pasáis por pruebas, no vacilen, no se cansen. En toda brevedad todo se acabará. Permaneced firmes en la fe. Alentaos. A pesar de todas las pruebas y todas las necesidades, creed la palabra de Dios de todo corazón. Y el Señor nos ha prometido de ir con nosotros, sea por el agua, por el fuego. No importa las pruebas por las cuales pasemos. Él nos acompaña, va con nosotros y saldremos vencedores, habiendo vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Nosotros, como multitud redimida por la sangre, damos testimonio de la palabra de Dios, la que de corazón creemos. Sed bienaventurados con la bendición del Dios Todopoderoso. Y otra vez se ha dicho, todos los de Suiza os saludan en todas las naciones y lenguas. Y otra vez a todos los traductores y a todos los servidores de la palabra de Dios.
entregad el alimento fresco y agradecedle al Señor por presenciar el cumplimiento de todo. A Él, nuestro Señor, sea la honra en toda eternidad. Amén. Christus seinen Tempel hier, darum nur auf Jesus schauen, haltet hoch sein Reichsbanier. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Jeder, der den Herrn gefunden, hier ein Stein des Tempels ist, und die Steine sind verbunden durch die Liebe Jesu Christ. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Fleißig werdet nun Steine für den Tempel unseres Herrn, die er füget stets alleine in den Bau, wie es auch gern. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Wirket bis der Bau vollendet, eingefügt der letzte Stein, dann das Bauen ist beendet und wir gehen zum Himmel ein. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist